Bienvenidos. Esto es Primera Llamada, Primera. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias. Esto es segunda llamada, segunda. Esto es tercera llamada, tercera llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Son las 8:05, ahí estamos rayando, apenas entrando el día de hoy, 17 del 3 del 2021, lo que quiere indicar que es miércoles de chicharrón. Y en el miércoles de chicharrón del día de hoy vamos a tener a la doctora Rosa Sotelo Casas hablándonos acerca de cómo un erizo se convirtió en el protagonista de mi película favorita. Para todos aquellos que se hayan preguntado eso exactamente la vez que entraron al mar, en particular en Manzanillo, y se hayan metido a una flora, fauna y bosque de erizos, se van a dar cuenta de que se convierte en un protagonista efectivamente. Mi nombre es Mario Alberto, bienvenidos a miércoles de Chicharrón. El día de hoy, como todos los días miércoles, ponemos nuestros productos que tenemos para todos ustedes ahí en www.pocono.mx. La bola de memes que hay, por supuesto, dense una vuelta, hay un montón de cosas ahí en los memes.
donde según yo recuerdo había uno de los erizos, pero creo que no está, no me acuerdo. Estamos totalmente en vivo el día de hoy. La doctora Ortigosa, de Neve Ortigosa, nos va a moderar y nos va a llevar la charla la doctora Rosa Sotelo con los erizos malvados del mal. Ojalá nunca se hayan ponchado una de nuestras llantitas con uno de estos erizos, son tremendos. Vamos a la cámara principal, los dejo, muchísimas gracias. Excelente día, noche, ahí nos vemos. Hola Mario, hola a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por estar aquí en este miércoles de Chicharrón, 17 de marzo. Hoy estamos con Rosa Sotelo Casas. Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Denef. Estoy muy contenta de que me hayan invitado y muy emocionada. Nosotros también estamos emocionados porque desde que nos platicaste de tu charla, creaste expectativa de así de, oh, un drama en el mar, ¿no? Suena como a telenovela, entonces estamos deseosos de empezar y justo para no hacer más preámbulo voy a leer tu semblanza para presentarte aquí a las personas que nos acompañan hoy por las diferentes redes. Estamos por Ciencias TV, estamos por la MAD Comunicación y también estamos por Apogo, ¿no? Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Bueno, Rosa Sotelo Casas es técnico de buceo recreativo deportivo por el Instituto Tecnológico Nacional de México. Es licenciada en biología por la Universidad de Guadalajara y doctora en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales y agrícolas por la Universidad de Guadalajara. Ella ha trabajado en los proyectos de biodiversidad marina del sur del Golfo de México, del Laboratorio de Ecología de la UNDICISAL, Facultad de Ciencias y de la UNAM, y en evaluación del estado actual de las comunidades coralinas asociadas a las costas del Pacífico Central Mexicano en la Universidad de Guadalajara, lo que la hace súper completa porque ha estado del lado del Atlántico y del lado del Pacífico. Sus principales líneas de investigación se centran en la ecología de invertebrados marinos asociados a comunidades arrecifales, principalmente dentro del filo de los equinodermos. En esta área ha trabajado cuestiones como la relación entre entre las variaciones de riqueza y abundancia de los equinodermos y las condiciones ambientales de su hábitat, variaciones en los patrones de reclutamiento de juveniles y el papel de los equinodermos como hospederos de otras especies de invertebrados y peces, y también tiene una carrera en comunicación y divulgación de la ciencia. Bienvenida Rosa, perdón me estresé porque empezó a llover bien fuerte por aquí, espero que no me caiga, si no Mario, aquí por favor improvisas. Rosa, bienvenida, muchas gracias y en el momento que quieras nos puedes empezar a platicar esto de el drama de los erizos. Pues de nuevo, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por la presentación, Denef. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Perfecto, muchísimas gracias. Los invitamos a que nos digan de dónde nos visitan, hagan sus preguntas en el chat para Rosa, para cualquier duda que tengan sobre los erizos, los equinodermos. Y comenzamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues como les decía, la charla la titulé cómo un erizo se convirtió en el protagonista de mi película favorita. Y para los que se pregunten de qué erizo estoy hablando, la respuesta es Diadema Mexicano, ¿no? Pero antes de entrar de lleno a hablar sobre erizos, vamos a hablar un poquito sobre, sobre otras cosas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cine. Entonces, estuve pensando en qué película sería buena para dar un ejemplo de cómo se relaciona el cine con la ciencia y cómo se relaciona eh, el quehacer científico con contar historias. Y decidí que una buena opción era Alicia en el País de las Maravillas, porque es una historia muy disparatada, ¿no? Que tiene muchos cambios de escenario, muchos cambios de ambiente. En un momento están todos los personajes contentos y en otro están lúgubres. Es una historia muy disparatada, ¿no? Entonces, bueno, hablemos en general de las películas. Las películas tienen varios tipos de personajes. Tienen un protagonista, en este caso sería Alicia,
en una serie de personajes secundarios o también de coprotagonistas, como por ejemplo en este caso, pues de los más relevantes, el sombrerero loco, la reina roja o reina de corazones, la liebre, el lirón, el conejo blanco, el gato chizar, la reina blanca. Tenemos también una serie de extras de otros personajes que pues no son tan relevantes en la historia principal y que a lo mejor no notamos mucho su presencia o pudiéramos sustituir uno por otro. Y toda esta serie de personajes interaccionan con el protagonista, ¿no? Entonces tenemos que hay algunos que son sus familiares, otros son sus amigos, otros son sus enemigos, otras simplemente son conocidos, andan por ahí. Y este tipo de relaciones, si las quisiéramos resumir de una manera muy, muy simple, serían en positivas, negativas y neutrales, ¿no? Entonces tenemos algunas personas que ayudan al protagonista a cumplir su objetivo dentro de la trama. Tenemos otras que le causan daño o que son peligrosas para el protagonista o que son un obstáculo para que llegue a la meta que está buscando conseguir. Y tenemos también una serie de interacciones neutrales, ¿no? O sea, son personajes que están ahí, pero que en realidad cuando hacemos la suma, pues no le causaron ningún daño ni le causaron ningún beneficio al protagonista, pero por alguna razón entraron dentro de la historia de este protagonista y tuvo que interactuar en algún momento con ellos o estar en algún momento, o a lo mejor interactuaron con otros personajes, ¿no? Secundarios. Entonces, ¿qué tipos de relaciones podemos encontrar entre los personajes? Por poner un ejemplo, si hacemos aquí un cuadro de relación entre Alicia y distintos personajes, o entre otros personajes entre sí, tenemos que, por ejemplo, Alicia con la reina tiene una relación negativa, donde los planes de la reina son contrarios a los planes de Alicia, y entonces ellas siempre se van a estar perjudicando, ¿no? Una va a entorpecer los planes de la otra. Tenemos que el sombrerero, en cambio, lleva una buena relación con Alicia, son amigos, de hecho, tienen una relación ahí medio de un amor idílico, y entonces siempre se van a estar beneficiando en su relación mutua, ¿no? Con la reina blanca, como tienen planes o intereses comunes, también su relación es positiva. En cambio, por ejemplo, la relación de la sota de corazones con la reina, vemos que por lo menos en un principio de la historia es positiva entre ellos dos, más tarde se torna diferente, pero al principio ambos son aliados y tienen una relación donde ambos se benefician y ambos son enemigos de Alicia. Con el sombrerero, por ejemplo, tenemos que a lo mejor el sombrerero no le causa ningún prejuicio al principio de la historia a la sota, pero sin embargo la sota sí reprime al sombrerero, entonces le causa un prejuicio. Tenemos que, por ejemplo, con la reina blanca hay una relación negativa. También vamos a tener personajes que van a tener una relación neutral, ¿no? Por ejemplo, la reina blanca con el Bandersnatch. Ay, es que estos nombres extraños, ¿no? Pero con como perrito gigante, pues al final no tienen como que una relación donde se perjudiquen o se ayuden de alguna manera, ¿no? Son como que historias que no logran conectar en ningún punto, sino que su punto de conexión es Alicia, y entonces ahí tendríamos una relación neutral. Analizamos este tipo de interacciones desde el punto de vista de Alicia. Tenemos que tenemos interacciones en los dos sentidos, ¿no? De Alicia para los distintos personajes que va conociendo a lo largo de la historia, y de estos personajes para Alicia. Donde las interacciones pueden ser del mismo tipo, por ejemplo, con la reina son negativas, o sea, los planes de Alicia no son los mismos de la reina y los planes de la reina no son los mismos de Alicia, como ya lo habíamos mencionado.
Con el sombrerero o con la reina blanca tenemos que tienen los mismos tipos de planes, entonces su relación siempre es positiva, pero hay otros personajes con los que uno de ellos se beneficia y el otro se perjudica, ¿no? Por ejemplo, al principio de la historia, el sabueso perjudica a Alicia, pero Alicia nunca tuvo una mala intención para el sabueso, ¿no? O por ejemplo, la oruga en un momento de la historia ayuda a Alicia, pero Alicia no le proporciona ninguna ayuda ni ningún prejuicio a la oruga, entonces tienen una relación neutral de Alicia para con la oruga, ¿no? Y así encontramos que hay un juego de relaciones entre los personajes y Alicia, que es el protagonista principal, pero además hay una serie de relaciones entre los personajes, ¿no? Fuera de su relación con Alicia, donde por ejemplo la Sota es aliada de la Reina de Corazones, pero es enemiga de la Reina Blanca, el sombrerero tiene como enemiga también a la Sota, es aliado de la Reina Blanca, además de ser aliado de Alicia, es amigo de la liebre. Entonces tenemos una serie de relaciones, ¿no? Aparte de la relación de nuestro protagonista principal, y la red se va haciendo cada vez más compleja. Además cambia, ¿no? Era lo que les decía. Al principio de la historia la relación pudo haber sido así y aquí podemos empezar a ver una serie de cambios. Por ejemplo, cuando descubrimos que el sabueso tenía a su familia secuestrada y logra recuperar a su familia, entonces deja de ser enemigo de Alicia, ¿no? Porque estaba siendo manipulado por la reina. También cuando hace las paces con el Bandersnatch, se convierte en su aliado de Alicia y deja de ser su enemigo. Entonces, también vemos que a lo largo del tiempo las relaciones entre los personajes cambian, ¿no? Tanto a través del tiempo como a través del espacio, cómo van cambiando en la historia. Y les ponía esta imagen de Dora porque hay otro tipo de historias en contraste muy simples, por ejemplo, estas historias para niños, donde las relaciones entre los personajes muchas veces no cambian a lo largo del tiempo, ¿no? Se mantienen, por ejemplo, el zorro en esta caricatura infantil siempre es el malo de la historia y no cambia, pero vemos que en otro tipo de cuentos, de historias más maduras o más complejas, tenemos que a lo largo de la trama van cambiando las interacciones entre los personajes y esto es algo muy interesante, ¿no? Hace la historia más nutrida y más dinámica. También tenemos una serie de escenario, un contexto que nos da como que el ambiente en el que se mueven estos personajes, ¿no? Y es muy diferente conforme va avanzando la historia, ¿no? Y vemos que este escenario, este contexto, también cambia a través del tiempo y del espacio. Y no es lo mismo el jardín de la casa victoriana, donde comienza la historia de Alicia, que ya su interacción en los jardines de la reina, ya en este mundo idílico de Wonderland, ni tampoco cómo queda al final Wonderland en la batalla final, en un escenario sangriento y sombrío, ¿no? Entonces va cambiando el contexto conforme va avanzando la historia y también conforme vamos cambiando de escenario y el comportamiento del personaje principal y también del resto de los personajes se va modificando, no se mantiene igual, se forman algunas alianzas, algunos personajes mueren o desaparecen o se cambian de bando, se rompen algunas alianzas, entonces es muy interesante, ¿no? Muy rico. Y eso es lo que nos da la parte sabrosa de este tipo de historias, ¿no? Que nos dan ganas de seguirlas viendo, de ver de qué se va a tratar. Y otra cosa interesante en este tipo de historias que son complejas es que inspiran muchas versiones, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una búsqueda rápida, por ejemplo, de películas que han salido a lo largo de la historia con el tema de Alicia en el País de las Maravillas, tenemos que hay
infinidad de películas, hay más de 100 películas, y todas con un enfoque diferente, ¿no? ¿Te parecen las películas a la vida real? Pues sí, ¿no? Pues las películas están basadas en la vida real. Entonces, si lo tomamos desde el punto de vista más cercano posible que tenemos cada uno como seres humanos, pues nuestro primer punto de referencia somos nosotros mismos, ¿no? Entonces yo soy la protagonista de mi vida y cada uno de ustedes es el protagonista de su propia vida, de su propia historia, y tienen un escenario donde interactúan que podemos llamarle contexto social, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros pertenecemos a un país, en el caso de los que vivimos en México, pues a un municipio, una ciudad determinada o tal vez a un rancho, vivimos en una casa, tenemos algún tipo de trabajo, de ocupación, ¿no? Todos diferentes. Aquí, por ejemplo, pues yo soy mexicana, vivo en Puerto Vallarta, que es una ciudad costera, turística, vivo en un fraccionamiento, a veces cuando tengo suerte voy a bucear. Y tengo una serie de interacciones con un montón de gente, ¿no? Así como las interacciones de Alicia, de nuestro personaje principal, pues yo tengo mi propio grupo de gente con la que interacciono, ¿no? Y que son mis aliados. Enemigos, pues yo pienso que la gente común y corriente no tenemos realmente enemigos. Entonces, pues lo dejo así como que con un signo de interrogación. A lo mejor hay algunas personas a las que yo no les caiga bien, pero fuera de eso, no hay tales. Pero sí tenemos una serie de interacciones que no vemos y que también afectan nuestra vida, ¿no? Algunas son positivas y algunas son negativas. Y son esas interacciones con la gente que no son nuestros conocidos, pero que forman parte de la sociedad y que por lo tanto influyen en nosotros. Entonces, por ponerles algún ejemplo, si deja de pasar el señor de la basura, el camión recolector, pues nos mete en un problema. Entonces, el que vengan, recolecten todos los días la basura, es un servicio que nos ofrece el ayuntamiento, que es súper bueno para nosotros, ¿no? Y que nos quita un problema de encima. Tenemos, por ejemplo, desde el señor de la tiendita o cualquier otro tipo de servicio que se nos ofrecen, pues nos pone un servicio o nos pone un producto a nuestro alcance, entonces es un beneficio. En el caso de las personas que nos dedicamos, por ejemplo, a actividades del mar, pues los prestadores de servicio que nos rentan sus embarcaciones, nos llevan a bucear, se fijan que estemos en el sitio, conocen los sitios, pues nos brindan estos servicios que nos benefician, ¿no? Tenemos un montón de cosas que nos pueden perjudicar, como por ejemplo la corrupción, la gente que no es ordenada, que tira basura en la calle, que no cumple con las normas sociales. En el caso muy particular de las personas que nos dedicamos al mar, pues las actividades de pesca ilegal, ¿no? Y así, tenemos ejemplos tanto de actividades positivas como actividades negativas. Y entonces sucede que parte de los biólogos nos dedicamos a estudiar todas estas interacciones, pero ya en el mundo vivo, como una gran película, ¿no? Y estos investigadores somos los ecólogos. Y la ecología, la palabra ecología viene del griego que significa hogar y logos que significa estudio. Y digamos que en su interpretación literal es muy romántica porque es el estudio del hogar, ¿no? Ya una interpretación más técnica, pues es el estudio de cómo los seres vivos tienen relaciones con su ambiente, cómo se relacionan con el ambiente que los rodea. Y este ambiente, pues, es la suma de todo esto que yo les venía contando, ¿no? El protagonista es el ser vivo de nuestro interés, pero se relaciona con una serie de personajes secundarios y está en un escenario ecológico, en un contexto ecológico. ¿Y cómo es esto de hacer ciencia, no? Pues es como ver una película, pero con la diferencia de que cuando hacemos ecología,
es como si viéramos una película en otro idioma y sin subtítulos, ¿no? Entonces, si yo les muestro, por ejemplo, estas escenas de esta película japonesa, a lo mejor esta serie de escenas son muy fáciles de interpretar, ¿no? Tenemos a una mujer que se defiende detrás de un hombre, a un par de hombres peleando, a la mujer haciendo un ademán así como de no lo mates. Entonces, ustedes se pueden imaginar que en esta escena hubo una pelea entre dos hombres por defender a una mujer, ¿no? Es a lo mejor algo fácil de interpretar. Pero si yo les muestro esta otra escena de la misma película, donde el que parecía el protagonista y que iba ganando ahora está atado y además en lugar de verse molesto se ve sonriendo, nos quedamos así como, bueno, ¿y qué pasó, no? ¿En qué momento pasamos de esto a esto? Y es difícil de comprender, ¿no? Entonces, los ecólogos hacemos una cuestión, bueno, si les da curiosidad la película, aquí está, la película se llama Rashomon. El protagonista es Toshiro Mifune, ahí para que lo apunten y lo busquen si quieren saber por qué se estaba riendo. Pero es así, ¿no? Es como ver una película en otro lenguaje y no entender bien qué está pasando. Entonces tenemos que empezar a tratar de aprender ese lenguaje para saber qué es lo que está pasando en esta película que queremos ver y que queremos interpretar. Y bueno, respondiendo a la pregunta inicial de cómo se convirtió en un erizo en el protagonista de mi película favorita, pues tenemos que buceando en los mares del Pacífico, haciendo mis prácticas, no, no es cierto, no mis prácticas, mi servicio social, cuando estaba estudiando la carrera de técnico en buceo, pues me asignaron a mí el conteo de los erizos, ¿no? Y de otros equinodermos fáciles de ver a simple vista, que se monitorean bimensualmente en Islas Marietas, que es un área natural protegida que tenemos aquí muy cerca. Y pues al observar estos organismos tan bonitos, pero tan extraños para nosotros, nos surgen un montón de preguntas, ¿no? Y tenemos que otros científicos antes que nosotros ya se hicieron a veces las mismas preguntas y buscaron posibles respuestas. Entonces, para nosotros como investigadores, los artículos científicos son como una serie de películas o novelas que nos cuentan historias muy interesantes de lo que ya se sabe sobre estos organismos, con la diferencia o la peculiaridad de que no son historias inventadas, sino son historias que nos hablan sobre la realidad. Entonces es como que doblemente interesante. A lo mejor mucha gente tiene la percepción de que la ciencia es aburrida, pero no, es muy divertida, muy interesante porque nos habla de la realidad, nos habla de dudas que nosotros tenemos, ¿no? De preguntas genuinas que nos hacemos. Y cada uno de los artículos científicos que se han publicado respecto a estos organismos, pues se convierte en una versión diferente de una misma película, ¿no? De un mismo tema, así como Alicia en el País de las Maravillas. Si ustedes hacen una búsqueda de artículos sobre Diadema Mexicano, hay una serie de artículos que hablan de varias particularidades de este organismo. En algunos él es el organismo protagonista, en otros no, es un secundario. En algunos estamos hablando de México, en otros estamos hablando de otras partes de América. Tiene primos, tiene hermanos, entonces hay un chorro de historias, ¿no? Y son cada una como una película súper interesante contar sobre estos organismos. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos entender a un ser vivo, en este caso Diadema Mexicano, él se convierte en nuestro personaje principal, ¿no? Y tenemos que hacernos una serie de preguntas y ver que de esas preguntas cuáles ya tenemos contestadas, ¿no? Que ya sabemos de él. Entonces, por continuar con este ejemplo, ¿qué sabemos de Diadema Mexicano? Bueno, sabemos que es un equinodermo. Esto quiere decir que pertenece a un filo de organismos que tienen simetría pentarradial, es decir, que tienen 5 partes de su cuerpo que son similares.
tienen un esqueleto de calcio y un sistema hidráulico que les permite moverse mediante muchos piececitos que cubren todo su cuerpo. Estos piececitos también están involucrados en actividades de alimentación, intercambio de gases, intercambio de sustancias, de desechos con el medio. Y pues son un grupo bien interesante, ¿no? ¿Dónde viven? Viven en buena parte de la costa tropical del Pacífico americano. En particular esta especie, hay otros diademátidos que son primos, que tienen otro apellido, digamos, otro epíteto, que viven en otras partes del mundo. Estos en particular les gustan los arrecifes rocosos y coralinos del Pacífico. Se alimentan de algas blandas y de tapetes algales. Tienen sus propios enemigos, más que enemigos, pues son depredadores, ¿no? Otros organismos que se alimentan de ellos, como el género Balistes, es este pececito, que tiene dientes muy potentes, ¿no? Entonces, con esa mordida tan potente, puede romper los caparazones de los erizos, puede romper sus espinas que los protegen contra otro tipo de peces que también tratan a veces de atacarlos, pero no lo logran gracias a estas espinas. Y en cambio, esta especie que tiene la piel muy gruesa y tiene una mordida fuerte, sí logra depredarlos, ¿no? Otra cosa interesante, ¿qué nos han contado las películas, o sea, los artículos ya publicados sobre esta especie? Bueno, nos cuentan que además de la historia en específico de diadema mexicano, tenemos que hablar de las especies que interactúan con diadema, ¿no? Entonces tenemos que las algas cuando están en su etapa larvaria y los corales en su etapa larvaria tienen una competencia muy intensa por los espacios en el fondo marino y en ausencia de diadema, las ganadoras en esta competencia siempre son las algas. Las algas son mucho más efectivas para reclutarse en los fondos marinos y para crecer. Entonces los corales ante ellas no tienen oportunidad. Pero si sumamos a esta ecuación a los erizos consumen algas y entonces con el número indicado de erizos se mantiene una relación de equilibrio entre la cantidad de algas y corales y podemos tener ecosistemas coralinos sanos, ¿no? Donde tengamos cobertura tanto de corales como de algas y estos estén interactuando en una competencia, digamos, un poco más justa. Y esto va a crear arrecifes de coral sanos que van a atraer a muchas especies, ¿no? Que van a encontrar refugio en la complejidad y en la cantidad de alimento que estos ecosistemas crean, porque no hay que olvidar que los corales, con esta estructura compleja que forman bosques de coral. Y estos bosques, al igual que sus homólogos en tierra, que los bosques de árboles, cambian las condiciones ambientales de los fondos y los hacen más ricos, y muchas especies son susceptibles a refugiarse en ellos, ¿no? Pero ¿qué pasa si no logramos el número justo de estos erizos, ¿no? Porque es difícil que se logre este equilibrio cuando hay otros estresores, como por ejemplo los estresores antropogénicos que no son naturales, o sea, los estresores causados por el hombre, y se rompen estos equilibrios naturales. Bueno, si tenemos demasiados erizos, por alguna razón, estos empiezan a comerse las algas y después empiezan a comerse también los corales y empiezan a comerse lo que hay, porque aunque normalmente tienen una dieta basada en algas, cuando no hay nada más que comer, pueden convertirse en depredadores omnívoros facultativos. Esto es que cuando no hay nada más, pues se comen lo que hay, aunque no sea en realidad tan nutritivo para ellos y aunque no sea su preferencia principal. Y esto crea pues un tipo como de desierto en el fondo del mar, al que le llamamos blanquizales,
donde tenemos una pérdida de la estructura y también de la diversidad de especies, ¿no? Especies que pueden migrar como los peces y eso, pues huyen. Otras especies pues se mueren porque ya no tienen una casa adecuada. Por otro lado, en los lugares donde han desaparecido los erizos por efecto, por ejemplo, de una enfermedad o por otras cuestiones ambientales, vemos que se incrementa el número de algas. Estas tapan los corales y también tenemos un deterioro, ¿no?, de la calidad del arrecife, porque cuando el coral muere, deja de crecer y a la larga esta estructura que ya no está creciendo va a empezar a colapsarse, va a empezar a verse un poco como aquí. Entonces, aunque ya no tenga la bioerosión de los erizos, va a haber otros organismos que también la van a estar erosionando y muchas especies ya no les va a resultar atractivo vivir ahí, ¿no? Entonces, en los dos casos tenemos pérdida de biodiversidad. Y todo esto nos hace querernos preguntar más cosas, ¿no? Hay más cosas que queremos saber sobre estas relaciones tan interesantes de Diadema con el resto de los organismos que viven ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace Diadema cuando no hay comida? Les platicaba ahorita un poquito de eso, pero no sabemos, eso se ha visto en otras partes del mundo, pero en específico, por ejemplo, en Islas Marietas, pues afortunadamente no hemos tenido un caso así, entonces no sabemos exactamente qué pueda pasar si no hay comida, o qué hace si, por ejemplo, con los cambios ambientales que hemos tenido actualmente, donde a veces hay temporadas de frío más intensas o temporadas cálidas más intensas, ¿qué pasa cuando hace más frío o más calor? ¿Qué pasa si hay demasiados turistas en su casa? ¿Esto les afecta o no les afecta? ¿Les es indiferente? ¿Qué pasa si pierden su casa, ¿no? Si por efecto de otro cambio ambiental o a lo mejor de un huracán o otra cosa, se perdiera parte de la protección que les brinda el arrecife, ¿cómo responderían estas especies, ¿no? Y nos surgen todas estas dudas muy interesantes. Pero para responder estas dudas, muchas veces no podemos responderlas todas, sino tenemos que hacer ahí una cuestión logística de ajustarnos al presupuesto, ¿no? Entonces, tenemos que considerar el tiempo que tenemos para hacer la investigación, para crear nuestra película, nuestro artículo, el dinero con el que contamos, los recursos, las personas que nos van a ayudar, porque muchas veces estos son trabajos interdisciplinarios que no podemos hacer nada más nosotros solitos, tenemos que ir a bucear con otro grupo de personas, cada una va a tomar un tipo de datos diferentes. Tenemos que ver cuál es nuestro interés principal, qué es lo que queremos saber en este momento sobre los organismos, y pues podemos tener un plan A, que puede ser como que el ideal, esta película con presupuesto ilimitado, o podemos tener un plan B, ¿no? Como si ustedes buscan esta película, esta versión de Alice de 1988, van a darse cuenta de que es una película de bajo presupuesto, pero sin embargo es una película súper interesante, ¿no? Entonces, la limitación de presupuesto o de estas cuestiones de tiempo, dinero, personal, interés, no necesariamente nos van a dar un producto de mala calidad. Puede ser un producto de muy buena calidad, pero pues vamos a tener que limitarnos a contestar cierto tipo de preguntas, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, una vez que ya conocemos a nuestro personaje principal, tenemos que ubicarlo en un escenario. Este escenario es su contexto ambiental y entonces tenemos que hablar de la geografía, de las características físicas y biológicas de este lugar, como la temperatura, la estacionalidad, quiénes son sus amigos o con qué otras especies interacciona favorablemente, quiénes son sus enemigos o quiénes son sus depredadores en este caso, quién es su comida. Y bueno, en el caso de Diadema Mexicano, ¿cómo sabemos todo esto? Observando, midiendo y comparando, ¿no? Con algunos análisis matemáticos. Entonces, nosotros como buzos vamos y digamos que el buceo es nuestra entrada a la película.
Hacemos transectos, en este caso de 25 metros. Hay otras metodologías, les voy a hablar de la que utilizamos, por ejemplo, en Marietas, con 2 metros de ancho para erizos, porque los erizos son muy abundantes, y 4 metros de ancho para otras especies, como por ejemplo estrellas y pepinos de mar, que son menos abundantes, y en ellos hacemos censos visuales. ¿Qué son los censos visuales? Pues es contar todos los equinodermos que vamos encontrando a lo largo de este transecto imaginario, ¿no? Evaluamos la complejidad con un método que se llama de cadena, que es que tendemos una cadena sobre una distancia conocida, por ejemplo 10 metros, la cadena mide también 10 metros, pero si el fondo es muy complejo, la cadena no va a abarcar esos 10 metros, a lo mejor va a abarcar 5, 7. Si el fondo es muy llano, o sea, muy parejito, pues va a extenderse esos 10 metros y eso lo podemos transformar en un índice de complejidad, ¿no? Tenemos también la posibilidad de evaluar la cobertura de sustrato con un cuadrante dividido en 100 celdas. Cada celda se tomaría como un 1% y nosotros podemos contar como que por cuadrito, cuántos cuadritos hay de arena, cuántos cuadritos hay de coral, cuántos cuadritos hay de roca, y así evaluamos las coberturas de sustrato. Hay otras técnicas más modernas, por ejemplo, ya con uso de imágenes satelitales. Hay varias técnicas, ¿no?, que podemos usar para esto, pero pues el caso es buscar una que se ajuste, como les digo, otra vez a nuestro presupuesto. Y podemos sacar cosas muy interesantes de esto, ¿no? De conocer qué tipo de sustrato hay. Tenemos también la posibilidad de medir la disponibilidad de refugio. Nosotros, por ejemplo, en este trabajo, lo que hicimos fue calcular el número de oquedades que había en el fondo y el tamaño de estas oquedades. La profundidad, que se mide con un profundímetro, con un aparato que te indica qué tanta presión hay, y eso se traduce en metros de profundidad. Podemos usar termómetros que se dejan in situ, termómetros digitales que están tomando, termógrafos que están tomando cada ciertos minutos o horas la temperatura, y con eso podemos saber la temperatura del sitio. Aquí les muestro en una imagen más gráfica la tablita donde tomamos los datos, donde apuntamos las especies que vamos encontrando. Este es el cuadrante. Aquí en la manita no se ve tan de cerca, así que aquí les puse la imagen de el pie de rey para medir el tamaño de los hoyitos. Y este es el profundímetro, ¿no?, donde nos indica a qué profundidad estamos. Y también tiene otro medidor para saber cuánto aire nos queda, ¿no? En este estudio que hicimos en Islas Marietas, evaluamos estos cambios en la cantidad de diadema y también de otras especies a lo largo de 3 años, 2011, 2012 y 2013, a lo largo de las 2 temporadas climáticas que hay en estas localidades, cálida y fría, y en las 2 islas que tienen 6 sitios, ¿no? Una de las islas se llama Isla Larga y la otra se llama Isla Redonda, y tienen distintos sitios. Y entonces evaluamos la cantidad de cada una de estas especies y encontramos varios resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, encontramos que los erizos en general son los grupos más dominantes, siendo el más dominante de todos diadema, seguido de Centrostephanus coronatus, que es un erizo que también es un diademátido, es, digamos, su primo hermano. Tenemos otros erizos que también son dominantes, aunque no tanto. Tuvimos también que hay varias estrellas que no son dominantes, pero son comunes, es común encontrarlas, solo que en bajas densidades. Y tenemos varias especies raras, ¿no?, que no tienen ni una frecuencia de aparición alta, o sea, no es frecuente encontrarlas, ni tampoco son muy abundantes. No encontramos ninguna especie que fuera ocasional, o sea, que la tuviéramos con muchas abundancias, pero en un puntito determinado, pero en otro tipo de composiciones de organismos puede suceder, ¿no? ¿Qué otras cosas pudimos evaluar con este estudio? Pudimos evaluar dónde le gusta más vivir a Diadema mexicanum, ¿no?
Entonces, este es un análisis que se llama RDA, para darles una interpretación sencilla de cómo se lee este análisis. Tenemos distintas condiciones ambientales y biológicas de los sitios que visitamos. Entonces, cada uno de estos cuadritos o formas, círculos, rombos, triángulos y todo eso, formas geométricas, y cada uno de estos números representaba sitios y años, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que tienen el 1 son 2001, los que tienen el 2, perdón, no 2001, 2011, los que tienen el 2, 2012, los que tienen el 3, 2013 y así, ¿no? Y los distintos sitios. Pero bueno, para leerlo de una manera sencilla, hacia acá están los sitios y en las temporadas, los años en que tuvieron más arena, los sitios más profundos, los sitios con mayor cantidad de cobertura de coral pavona, que es un coral como gordito y que crece como de una manera más masiva. Hacia acá tuvimos los sitios que tenían algas articuladas, tapetes algales, coral muerto y escombro de coral muerto, algas incrustantes y una importante presencia de esponja. Y hacia acá tuvimos los sitios que tuvieron amplias coberturas de corales ramosos de tipo Posilopora, corales costrosos de tipo Porites y presencia de algas blandas, ¿no? ¿Y cuál fue el sitio que más le gustó a Diadema? Bueno, le gustaron los sitios con un poquito de, si se fijan, un poquito de cobertura de coral ramoso, porque sí se carga más hacia acá que hacia los corales masivos, pero donde hubiera como que huecos, donde hubiera buena presencia de tapete algal, porque pues ahí estaba su comida, y donde hubiera un poquito de escombro y de coral muerto, porque estos sitios son los que favorecen la presencia del tapete algal, ¿no? Entonces le gustaron como estos sitios mixtos. Entonces, si yo les muestro estos dos tipos de imágenes, ¿qué es lo que vamos a interpretar aquí? Que este tipo de sitios, que son como más llanos, con presencia de este tipo de coral que no les ofrece tanto refugio, no son sus sitios favoritos, y en cambio les aseguro que si ustedes se asoman debajo de estas colonias de coral ramoso, en estos sitios donde hay rocas como que más complejitas y sobre las rocas está creciendo tapete, van a encontrar ahí a Diadema. Este es el sitio que les gusta, ¿no? Y eso es lo que nos estuvo diciendo este tipo de análisis. También podemos, al igual que en las películas, hacer esta serie de relaciones entre los organismos, ¿no? Entonces encontramos que los organismos, por ejemplo, en el caso de Diadema, pues no evaluamos para nuestro estudio, no evaluamos a su comida ni a sus depredadores directamente, sino lo evaluamos a él junto con los otros equinodermos como un ensamblaje. Entonces, lo que pudimos encontrar es que tenía como competidor al otro diademátido, estaban compitiendo por espacios. Entonces, donde uno era abundante, el otro bajaba un poquito su abundancia porque estaban compitiendo por esos espacios y por alimento. Tenemos que otras especies se encontraron asociadas a los mismos sitios, por ejemplo, otras estrellas herbívoras, pero posiblemente comían otro tipo de algas, o sea, no lo pudimos evaluar directamente, pero es muy posible que estén consumiendo otro tipo de algas o otra composición diferente, porque no hubo como que una exclusión, como en el caso de este erizo. Entonces, aquí podemos decir que son sus vecinos, pero no sus competidores. Tenemos también, por ejemplo, relaciones de parentesco, pues obviamente se relaciona, es pariente de el resto de estos erizos. En otras especies también encontramos, por ejemplo, que estas dos son competidores por espacio, ¿no? Entonces, hay una serie de relaciones tanto entre Diadema con el resto de la comunidad, como también entre los diferentes miembros de la comunidad, y todo esto es súper interesante de evaluar, y lo podemos evaluar al igual que las películas, ¿no? Como redes de interacciones entre las especies. Y si a esto le sumáramos el componente de los depredadores, le sumáramos el componente de los parásitos, de las especies simbiontes que se refugian debajo de las espinas de los erizos, pues tenemos una historia súper rica, ¿no? De la que todavía hay muchas películas que contar, muchas cosas que podemos hacer.
Bueno, ya nada más aquí para terminar, dentro de los resultados que encontramos, viendo esto de qué tipo de interacciones tienen, pues vimos que tiene una interacción ganar-ganar con los corales, porque pues le ayuda a competir contra las algas y a mantener una buena cantidad de coral en los arrecifes, pero también se beneficia de los espacios debajo de los corales, donde se puede refugiar. Tenemos que tiene una relación donde gana, porque se alimenta de las algas, pero que no es tan favorable para las algas porque pues se las come. Tenemos una relación de competencia con especies como Centrocephalus coronatus, con el que compite por los mismos recursos de refugio y de alimento. Y tenemos que tiene otras especies con las que está en los mismos sitios, están interactuando porque, o sea, viven en el mismo lugar. Tengo fotografías donde están estas dos especies juntas. Sin embargo, al parecer, o sea, por lo menos aparentemente no se causan ningún prejuicio ni tampoco se benefician, ¿no? Simplemente pues están ahí compartiendo el arrecife. Entonces es bien interesante, ¿no? Estas historias que nos cuenta el erizo, ¿no? ¿Y qué aprendimos? ¿Qué nos enseña la ecología? ¿Qué nos enseñó esta película? Bueno, aprendimos que hay organismos clave para la conservación de los ambientes, porque Diadema mexicanum es clave en la salud de los arrecifes rocosos y coralinos del Pacífico americano. Tenemos que también cada especie tiene su hogar, tiene su contexto, y que si su hogar cambia, pues la especie corre peligro o puede desaparecer. Entonces necesita mantener un hogar sano para poderse mantener saludable. Y a su vez el ambiente se mantiene sano siempre y cuando las cantidades de estas especies estén también en números saludables. Y tenemos que no hay ninguna especie a la que se le pueda despreciar, no hay ninguna especie que sobre, ¿no? A lo mejor no todas interaccionan con este equinodermo, pero interaccionan entre sí o tienen otro tipo de relaciones, entonces cada una está cumpliendo una función ecológica muy importante. Y aunque no todas se les llama especies clave, cada una de ellas es clave en algún proceso ecológico, ¿no? Y como les decía, esto se convierte en una película muy interesante, ¿no? Y finalmente, ¿con qué mensaje me quisiera despedir? Pues con que necesitamos seguir viendo la película para entender más sobre cómo funciona el mundo que nos rodea. Y si dejamos de estudiar estos ambientes, pues quedan muchas preguntas sin respuesta, ¿no? Y al igual que esta escena de esta película donde no sabemos qué está pensando el actor y cómo llegó a estar amarrado y tan contento, eh, hay un montón de preguntas que se quedan en el aire, ¿no? ¿Qué pasa si los erizos se mueren? ¿Qué le va a pasar al arrecife si ya no están? ¿Qué pasa con todas esas especies simbiontes de los erizos que se refugian en sus espinas, a lo mejor en su etapa juvenil o toda su vida, o que viven dentro de ellos como parásitos? ¿Qué pasaría si desaparecen los erizos? ¿O qué pasa si aumenta su abundancia con estas especies? Entonces tenemos un montón de preguntas interesantes y de películas más que trabajar, ¿no? Y bueno, casi nadie se queda a ver los créditos en las películas, como que ya se acaba la película y todo el mundo dice, bueno, ya vi lo interesante, ya me voy, pero pues hay que quedarse a los créditos, ¿no? Porque hay que agradecerle a todos los que han permitido hacer este tipo de investigaciones. En este caso, pues agradezco al Laboratorio de Ecología Marina del Centro Universitario de la Costa, LEMAC, porque ahí fue donde realicé esta investigación, que fue parte de mis estudios de doctorado. Agradezco a la Red Iberoamericana de Equinodermos y a la Red Mexicana de Equinodermos, de las que formo parte y con las que estamos ahí implementando varias cositas que esperemos peguen y funcionen para seguir haciendo ciencia. Agradezco a CONACYT porque pues este doctorado fue gracias a una beca de CONACYT y gracias a esa beca pudimos saber un poquito más sobre el papel de Diadema mexicanum en los arrecifes del Pacífico. Y bueno, como les decía, casi nadie se queda a los créditos
y muchas veces se pierden de sorpresas, ¿no? Entonces quiero utilizar esta plataforma que amablemente nos permitió A Poco No, para invitarlos a que visiten este proyecto en el que estamos trabajando, que es la Red Mexicana de Equinodermos, donde varios colegas como Alejandra Melo, Giovanna Correa, Julia Arriaga, Rebeca Granja y su servidora, estamos trabajando para conocer a las personas que están trabajando en equinodermos en México y para que ellos nos conozcan, se conozcan entre sí y podamos empezar a armar. Ya hay mucha gente trabajando con equinodermos, haciendo cosas súper interesantes, o sea, no estamos llegando a inventar el agua caliente, pero queremos que se haga más, ¿no? Entonces, estamos ahí tratando de conocernos y de arrancar varios proyectitos interesantes. Entonces los invitamos a que nos busquen en Facebook, al grupo y también a la página, y que sigan nuestras actividades para que se enteren de varias cosas interesantes que vamos a estar haciendo, ¿no? Varias propuestas ahí indecorosas. Y pues de mi parte sería todo, Denef. Dejo de compartir pantalla y pues pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias, Rosa, por esta comparación entre las películas, ¿no? Porque la verdad es que justo la vida de todos los invertebrados es un drama, tienen de todo, ¿no? El bueno, el malo, los amigos, esta historia de cuál es el camino que tienen que recorrer para llegar a sobrevivir, los hijos, la familia, todo, ¿no? Y así creo que cada invertebrado podría tener una historia de terror o de felicidad o de todos las secciones que se puedan hacer. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en este miércoles de Chicharrón. Estamos con Rosa Sotelo Casas, quien nos acaba de contar sobre películas y erizos de mar. Agradecemos a los que nos están viendo. Estamos por Ciencias TV Biología, la MAT Comunicación, y por supuesto A Poco No. Muchas gracias a ustedes. Nos están viendo desde Miahuatlán, Puebla, desde Toluca de Lerdo, en el Estado de México, desde la Ciudad de México, desde Colombia. Muchas gracias a todos. Hay algunas preguntas, pero ya hay algunas que nos hicieron el favor de responder en el chat, ¿no? Muchísimas gracias a los que te están viendo y que nos ayuden a responder. Pamela nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, ¿qué tan complejo es elegir un ejemplar para empezar a estudiar interacciones? ¿Y qué recomiendas hacer? Uy, pues yo creo que ahí, más que complejo en cuanto a qué tan difícil es un organismo, todos los organismos son complejos ecológicamente, ¿no? Entonces no hay uno que digas, este es muy sencillo y este es muy difícil, sino más bien yo ahí te recomendaría que hicieras una suma de lo que a ti te gusta, ¿no? Porque a lo mejor a ti no te gusta ir a tierra y asolearte, o a ti no te gusta ir al mar y mojarte y sentirte salada, entonces va a depender mucho de qué tipo de ambientes en los cuales te sientes cómoda y te gusta trabajar, qué tipo de organismos te llaman la atención, ¿no? Su biología, su ecología, y qué investigadores tienes cerca o qué tantas posibilidades tienes de ir a conocer y a trabajar con el investigador que es especialista, o a lo mejor no especialista, pero que te puede ayudar a abordar el estudio del organismo con el que tú quieres trabajar en interacciones, ¿no? Si estás, no sé, si a ti te gustan los osos polares, pues vete preparando para contactar a los investigadores que están en los polos estudiando osos, porque pues aquí no se va a poder, ¿no? Entonces, yo diría que más bien es eso, es una cuestión más de la logística, de qué es lo que nos gustaría, pero qué es también lo que podemos hacer. Entonces, pues es de platicarlo con los especialistas, ver si te pueden recibir, si hay opciones de beca o si tú tienes medios propios para ir a donde se pueda hacer la investigación. Y yo creo que sería más que nada eso, pero yo creo que ahora sí que el mundo es ilimitado, ¿no? Y el mundo de las interacciones ecológicas es
es ilimitado. Y justo como nos dijo Rosa, ¿no? Hay relaciones más, menos, menos, menos. Entonces, en la búsqueda de un futuro académico, busquen opciones más, por favor, y así todos serán más Sí. felices. Nos pregunta sí, que si los erizos se comportan como las estrellas de mar, en relación a que si pueden regenerar los brazos o incluso casi todo el organismo. No, en el caso de los erizos, solamente durante las etapas larvarias, cuando son todavía una larvita en el agua, hay algunos que tienen fenómenos de gemación, y también de regeneración de algunas partes. ¿Por qué los adultos no se pueden regenerar? Porque aunque tienen el tejido de colágeno mutable que en teoría les permitiría regenerarse, como tienen este caparazón tan grande y generalmente tienen una cámara interna, o sea, una cámara donde están sus órganos vitales muy grande, si sufren un daño bastante amplio, o sea, a lo mejor una herida muy pequeña la pueden regenerar y sí pueden regenerar espinas, pero si sufren un daño en la teca, en el caparazón, no tienen la capacidad de regenerarse porque son atacados por infecciones y generalmente no logran sobrevivir a la infección y no logran cerrar una herida tan grande. Ok, tiene sus ventajas que no se puedan regenerar. Nos acercamos al final. Voy a hacer un par de preguntitas más. Nos pregunta Diana que por qué elegiste ese erizo y no algún otro del complejo de las especies que estaba por ahí. Pues en realidad yo trabajé con todo el ensamblaje. Nada más que en esta ocasión les quise presentar la historia de Diadema, porque es una historia muy interesante por cómo se relaciona con los corales y con las algas, ¿no? Con estos cambios. Y de hecho, gran parte de los cambios en el ensamblaje de esta región del Pacífico fueron explicados por esto, por los cambios que hubo de cobertura de coral debido a afectaciones relacionadas con los fenómenos censo que causaron mortalidades y pérdida de coral y por lo tanto invasión de tapete algal y incrementos en la cantidad de diademátidos. Entonces, pues les quise contar un poquito de esta historia porque es muy interesante, ¿no? Cómo se relacionan todas las especies en ese efecto cascada. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora va una, creo que difícil. Que si nos pregunta Museo Universitario Michoacano, que si has logrado ver cardenales del género Apogón, incubadores bucales con progenie en sus bocas, y si sí, ¿en qué época? ¿O no te ha No, tocado la verlo? verdad, sí he visto Pogón, pero no me he fijado tan a detalle, porque la verdad que es que cuando hacemos el monitoreo, cada quien tenemos una tarea, ¿no? Entonces a mí nunca me tocan los peces, a mí siempre me tocan los equinodermos, y es de que ten cuidado de no lastimarte, ten cuidado con la corriente, pero no pierdas el metro en el que vas midiendo y no pierdas la cuenta de cuántos organismos y cuántos son de cada especie, y todo esto lógralo entre 3 y 5 minutos, porque son 5 sitios y solamente tienes 45 minutos. Entonces, la verdad no he podido ver con tanto detalle si los apogón tienen progenie en su boca, aunque sí hay organismos del género apogón. He visto varios alevines refugiándose en las espinas de los diademátidos, pero la verdad tampoco no he logrado hacer un proyecto donde pueda estudiarlos específicamente. Ese es uno de mis intereses. Quiero hacer un proyecto de ver específicamente cuáles son los peces que están asociados a las espinas de diademátidos, pero como todavía no he logrado conseguir los recursos para hacer ese proyecto, solamente he visto los alevines y no sé de qué especie son. Perfecto, sí, la verdad es que es bien complicado estar ahí haciendo los muestreos y como dices, ¿no? Y además tienes que estar ahí cuidándote de respirar y de el visor y que si las aletas y que si le pegas. Nos acercamos al final, muchas gracias a todos los que nos están viendo desde Ecuador y desde Tlaxcala y también a los alumnos de la Escuela Superior de Ciencias Ambientales que están por aquí. Y ya la última Muchas preguntita gracias a y las todos. demás
Las demás las vamos a pedirle a Rosa que nos conteste. Bueno. La última pregunta nos la hace David. Doctora Rosa, ¿qué tan marcada es la redundancia funcional de las comunidades de quinoideos en las Islas Maritas? La verdad, no he medido la redundancia funcional, pero digamos empíricamente, te podría decir que depende de, ahora sí, no depende de la especie, sino depende de la clase. Ajá. Por ejemplo, diadema, pues solamente tiene redundancia funcional con Centrostephanus y con el resto de los erizos tienen cada uno una función ecológica un poquito diferente, ¿no? Y una dieta un poquito diferente. También sus formas son no poquito, sino bastante diferentes. Pero, por ejemplo, en el caso de los pepinos, yo te digo, aunque no lo he medido, sí me aventuraría a decir que hay más redundancia funcional porque hay varios pepinos que son detritívoros, tanto suspensívoros como recolectores del fondo. Entonces, a lo mejor en el caso de la clase Holoturoidea vas a encontrar más redundancia funcional y en el caso de los erizos menos. Pero de hecho es una pregunta bastante interesante porque esto es una cuestión que nada más te comento así empíricamente, pero yo no lo he evaluado. Un favor, para los que no somos ecólogos, ¿a qué se refieren con redundancia funcional? Pues a grandes rasgos cada organismo tiene una serie de funciones ecológicas, ¿no? En cuanto a qué come, dónde vive, a qué otras especies afecta con sus actividades biológicas, ¿no? Desde comer, crear madrigueras, todo eso, ¿no? Todas las acciones que realiza cumplen un rol ecológico y a ese rol ecológico se le llama papel funcional. Entonces, las especies que tienen, que aprovechan los mismos recursos, cumplen un mismo papel funcional, ¿no? Por ejemplo, si hay dos erizos que comen algas, ahí tenemos redundancia funcional porque los dos son herbívoros de ese tipo de alga, ¿no? Si, por ejemplo, fuera la alga especie A y los dos se alimentan de ella, entonces tenemos redundancia funcional porque los dos se alimentan de la alga A. Entonces, a encontrar esas especies que cumplen el mismo papel ecológico, se le llama redundancia. Tenemos especies, bueno, más bien tenemos ecosistemas donde puede haber 5 especies que están consumiendo el alga A y podemos tener otro ecosistema donde solamente una especie se alimenta del alga A. En un ecosistema donde hay 5 especies que se alimentan del alga A, si una desaparece, tenemos otros 4 depredadores del alga que van a estar controlando sus poblaciones. Entonces, digamos, la desaparición de esta especie es importante, afecta al ecosistema, pero no tanto. En cambio, en un ecosistema donde solamente una especie está cumpliendo esa función de depredador, desaparece nuestro depredador tope de algas y tenemos un desequilibrio ecológico terrible, ¿no? Entonces, por eso, una de las líneas de investigación muy interesantes que está muy de moda, o sea, pero muy de moda no porque, ay, es moda, sino porque es necesaria, es esto del estudio de la redundancia funcional, de ver cuántas especies están cumpliendo cada papel funcional dentro de los ecosistemas y qué pasa si desaparecen, ¿no? Cómo se afectan los ecosistemas cuando estas especies están o no necesariamente que desaparezcan, sino que disminuyan o se incrementen sus poblaciones. Mira, al final terminamos con una clase de ecología. Muchísimas gracias. Bueno, se nos acaba el tiempo. Siempre pasa volando. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí. Doctora Rosa, muchísimas gracias por toda tu participación y por enseñarnos esto desde otra forma, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por escucharme. Espero que les haya podido sembrar, aunque sea un poquito de la duda o de esa semillita de qué hacemos los ecólogos, porque es un área súper interesante. A mí me apasiona muchísimo la ecología y espero que a ustedes les llegue a apasionar, aunque sea un poquito, y si se puede más que a mí, excelente. Y pues muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues nos despedimos de este miércoles de chicharrón. Nos vemos muy pronto en el siguiente miércoles. Que estés muy bien. Gracias al equipo técnico de ¿A Poco No? Y a todos ustedes. Nos vemos. Buenas Muy noches. bien, gracias. Vámonos a cenar. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jacqueline Beniot. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga.